Es doctor en filosofía, profesor universitario, investigador en CONICET, es ensayista y además poeta. Como se verán, están todos sus libros disponibles. Y además fue senador de la Nación, mandato cumplido entre los años 2007 y 2013. Le agradecemos muchísimo desde ya el honor de su visita. Así que sin más preámbulos, muy buenas tardes, Samuel. Tenemos, a ver, vamos a poner el micrófono. Ahí estamos. Hola, ahí está. Les decía, bueno, nada, buenas tardes a todas y a todos. Realmente, Elizabeth, te agradezco mucho esta nueva invitación a Filosofía Rock. Tuve el gusto de estar con ustedes hace tiempo atrás, en la modalidad, bueno, en ese otro planeta, ¿no? Que era el planeta Tierra que habitábamos hasta hace poco, y ahora estamos en un nuevo planeta Tierra, y este es entonces un nuevo Filosofía Rock, por decirlo Sí, así. es como Así un que encantado de estar Filosofía con Rock ustedes. versión enlatada. Estamos como enlatados. Claro, claro. Pero bueno, sí. Viste, Samuel, que por una cosa por otra no nos podemos encontrar. No va a quedar otra solución o otra alternativa necesaria, ya que vamos a hablar de alguien que tocó justamente la analítica y lógica, de encontrarnos personalmente, hacer un tercer encuentro cuando todo esto pase, ¿no? Porque la primera vez yo había tenido un accidente y no nos habíamos podido encontrar personalmente, sí. Y ahora se dan estas circunstancias, ¿no? Sí, mirá lo que el planeta puso en juego, un virus, para que no volvamos a encontrarnos. Pero bueno, la tercera es la vencida, estoy seguro. Así es. Bueno, y hoy vamos a hablar de un autor que para quienes somos amantes del saber no podemos dejar de leer, ¿no? Vos has dedicado prácticamente muchos años de lectura a este autor que trabaja muchísimos temas, que ha generado un desarrollo desde su pensamiento que ha evolucionado muchísimo, tal es así que muchos quienes estudian luego este autor consideran que tiene distintos tipos de filosofías o de distintos sistemas filosóficos. Y a mí me interesaba que en el día de hoy nos concentremos sobre la conferencia sobre ética de Wittgenstein, estamos hablando de Wittgenstein, que fue pronunciada en el año 1930, en la que, bueno, justamente ahí me parece que se va acentuando bastante un cambio de pensamiento respecto de una de sus primeras obras, o más juveniles, que fue el Tractatus Logicus Philosophicus, que es anterior justamente. Y como para comentarle a la audiencia que tal vez no es docta en el tema, que tal vez nunca haya tenido un contacto con este autor, que en mi caso yo lo empecé a leer mucho más y a sentir más incertidumbre a partir de haber cursado una materia con vos, Samuel, que es filosofía contemporánea, y de alguna manera me trasladaste todo tu cariño por estos saberes. Bueno, hablar un poco en línea general de quién fue Wittgenstein, de quién ha sido su maestro, principal influencia, estoy hablando de Bertrand Russell, y me gustaría también, si puede ser, que nos tomemos un tiempito para que le comentes a la audiencia de aquella anécdota. Esto sobre todo para quienes piensan que en la filosofía no hay anécdotas graciosas, ¿no? De cómo él termina dedicándose a la filosofía y no, por ejemplo, a la ingeniería. Claro. ¿Querés que empecemos ahora a hablar de todo ello? Sí, sí. Perfecto, bueno, ya era grata la invitación de por sí para hablar de cualquier cosa, y encima hablar de Ludwig Wittgenstein, digamos, del personaje y de la obra, para mí siempre es un placer. Sí, efectivamente, me he dedicado muchos años al estudio de su obra y he escrito bastante filosofía, la he escrito también en diálogo con su obra, ¿no? Y bueno, la anécdota a la que te referís es porque era el hijo menor, varón de los varones, o era el menor de todos, o era el varón menor de todos los hijos de ese matrimonio, de la familia Wittgenstein, y el padre era un gran potentado dentro de las empresas del acero, de la empresa del acero, estaba en conexión con la producción de áreas, digamos, de ingeniería, y tenía, digamos, había fracasado en realidad con sus hijos. En realidad los hijos probablemente fracasaron con ese padre. Pero bueno, eso sería un capítulo psicoanalítico que haríamos seguramente en forma indiscreta ahora, pero en realidad sí, la mayoría de los hermanos de Wittgenstein terminó muy mal porque terminó suicidándose,
y él era un filósofo que meditaba muy, muy asiduamente acerca de su suicidio, ¿no? De el suicidio como un tema general, ¿no? Y tuvo un hermano que sí sobrevivió al padre, o sobrevivió a la familia, que es también fue un pianista muy importante, ¿no? Para quien Maurice Ravel compuso un famoso concierto, que es el concierto para la mano izquierda, para que lo estrenase, creo incluso, aunque esto no estoy tan seguro si fue el estreno mismo, el hermano, uno de los hermanos de Wittgenstein. El otro no suicidado de los varones, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, Ludwig pensaba mucho en el suicidio, buscaba su vocación, y a él le aplico una frase que yo escribí alguna vez, publiqué en algún libro, que es, uno llega a la filosofía después de no haber llegado a otra parte. Es decir, que en esa frase pongo a la filosofía como un segundo camino. Y es ya algo paradójico, porque la filosofía que quiere siempre comenzar desde el comienzo, desde el principio, ella misma tal vez sea una segunda oportunidad para cualquiera de nosotros, no tanto una primera. Entonces, Ludwig Wittgenstein encontró en la filosofía algo así como una segunda oportunidad. La buscó primero en la ingeniería, efectivamente, incluso llegó a hacer algunas experimentaciones con un motor, etcétera. Pero bueno, cuando estaba trabajando en matemáticas aplicadas a la ingeniería o por vocación independiente que ya tenía, algo en él se volvió una búsqueda filosófica, ¿no? La búsqueda ahí, la marca de esa búsqueda que se volvió, se reorientó como filosófica, es la de ir a los fundamentos de la matemática. Y por aquel entonces se encontró con una de las fuentes más importantes que podía uno encontrarse para el estudio de los fundamentos de la aritmética o de la matemática en general, como es el trabajo de Gottlob Frege. Frege, cuando él lo fue a ver para estudiar con Frege acerca de esto, de los fundamentos de la matemática, le recomendó ir a verlo a Bertrand Russell, que era quien estaba continuando en Inglaterra su trabajo que él estaba haciendo en Alemania, ¿no? Es decir, estábamos hablando casi del final de la obra de Frege y del momento vigoroso y pleno de la obra de Russell. Entonces el joven Ludwig va a verlo a Bertrand Russell y le pregunta a alguien que no lo conoce y a quien él, si conoce, lo conoce por referencia, pero no personalmente, le pregunta si le parece que es suficientemente no estúpido, si no es tan estúpido como para seguir dedicándose a la ingeniería o puede dedicarse a la filosofía, ¿no? Bueno, Russell, sorprendido, sale con alguna elegancia british y le dice, bueno, en el próximo trimestre tráigame algo escrito por usted y yo le diré. Ahí está Wittgenstein al trimestre siguiente esperándolo el primer día del seminario de Russell y le dice, y dígame, y Russell le dice, no se dedique a la ingeniería. Y con eso comienzan una relación de maestro Russell, discípulo Wittgenstein, que luego va a ser una relación entre colegas, entre amigos, y ya no va a ser más maestro y discípulo. Incluso se van a influir mutuamente por varios años. Esa es la anécdota, ¿no? Que Elizabeth estaba recordando. Y fue algo que marcó toda su trayectoria, como vos decís, como intelectual, como pensador, como filósofo, y además hay un montón de anécdotas más respecto de cuáles eran unas discusiones que ellos tenían, ¿no? Discusiones filosóficas muy disparatadas, ¿no? Me gustaría preguntarte ahora en qué momento histórico se inscribe esta conferencia a la que nos vamos a referir luego más puntualmente, de esta que vamos a hablar, la conferencia sobre ética. ¿Quiénes lo convocan para hablar o a pedido de quiénes? ¿Y por qué además Ludwig elige hablar de ética y no de lógica, por ejemplo, que es lo que más que nada ya venía trabajando? Seguro, seguro. Sí, es importante siempre tener eso fresco, ¿no? El contexto, estamos hablando de fin de la década del 20, comienzo del 30, creo que en la conferencia debe haber sido en 1929 en Cambridge, invitado, bueno, justamente por Russell, por Moore, por algunos de sus amigos y grandes referentes de la filosofía en ese momento en Inglaterra,
y en esos clubes, no me acuerdo ahora cuál de ellos, pero en esos clubes en donde se reunían a debatir, probablemente haya sido en una de esas reuniones, sí lo invitaron a hablar de la forma lógica, que es una noción clave de su Tractatus Lógico-Filosóficus, y él dice, no les voy a hablar, era un tipo que, digamos, no se ajustaba a las normas superficiales de convivencia, ¿no? Es decir, se daba a sí mismo la suficiente libertad como para no avisar previamente que había cambiado el tema unilateralmente, sino que ahí se planta frente al público y le dice, lamento decirles que no les voy a hablar de lógica, a mí me interesa hoy hablarles de ética. Eso no es algo raro si uno piensa que cuando estaba buscando publicar el Tractatus, él escribió al editor posible, que finalmente fue editor del Tractatus, le escribió diciéndole que la parte más importante del libro era la parte no escrita y que esa era su significación ética. Es decir, que el Tractatus, que es una obra que tiene alguna conexión con el tema de los fundamentos de la aritmética, aunque es una conexión no tan plenamente clara, digamos, no hay una teoría sobre la matemática como sí hay en Frege o en Russell. En esa obra para Wittgenstein, y eso puede llamar la atención, debiera llamar la atención de cualquiera, decía Wittgenstein que se hallaba un significado ético. Hay algo de eso, eso se muestra, diríamos, para usar una de sus nociones fundamentales, eso se muestra en el propio Tractatus. Pero es muy interesante esto. El Tractatus termina con una proposición, la número 7, que dice, de lo que no podemos hablar hay que callar, o mejor es callar. La anterior, la 6.54, dice que todas las proposiciones que conforman el Tractatus, todas ellas son sinsentidos, pero son sinsentidos que están destinados o están ofrecidos para esclarecerse de su propio sinsentido y para con eso lograr la visión justa de las cosas. Luego es como una escalera que hay que tirar cuando uno ya ha ascendido por ella a esa justa visión. Quiere decir que el Tractatus ya es una paradoja, es un libro que debe transgredir la norma que él mismo escribe. Es decir, el Tractatus dice, esto que soy no debe ser, digamos. Esto que soy es el libro, ¿no? Ese libro debiera no escribirse, porque forma parte del sinsentido que el libro condena, por decirlo así. Entonces, se instala allí en el Tractatus ya una paradoja que es retomable o de alguna manera la vemos otra vez en la conferencia sobre ética. La ética en esa conferencia aparece como un lenguaje allí donde no puede haber un pleno lenguaje. Y hay una frase que no me acuerdo si pertenece a la conferencia o a otro texto o a otra anotación, porque él escribía diarios, digamos, era una escritura fragmentaria la de Wittgenstein. Hay otra frase en donde Wittgenstein dice, si pudiera existir un libro de ética, destruiría todos los libros. Sí, nuevamente la paradoja. En la conferencia. Está en la conferencia. Sí, en la parte perfecto. Final, donde dice, bueno, no tendría, cuando justamente él va a hablar del sinsentido va a decir, bueno, no tendría ninguna referencia, no habría ningún hecho que podría dar cuenta de eso. Efectivamente, entonces, otra vez la paradoja, ¿no? La ética es algo que debe ser dicho y que al mismo tiempo no puede ser dicho. La filosofía es algo que debe ser dicho y al mismo tiempo no puede ser dicho. Es decir, que la transgresión es tan necesaria como la norma que se transgrede. Es decir, que la ética no es aplicar normas universales o no es la única concepción que podemos tener, como es, por ejemplo, la concepción kantiana. Para usar ahí, bueno, la moral es más que la ética en Kant, pero digamos que aquello respecto de lo cual cabe la polaridad bueno y malo, buena vida, mala vida, buena acción, mala acción, etc. Bueno, si tomamos en general ética y moral ahora como algo indistinto, cosa que se puede y debe distinguir más académicamente si se quiere, entonces en Kant tenemos que
se introduce la dimensión ética o moral a partir de normas universales. En Wittgenstein, la norma es una cuestión individual y hay que establecerla transgrediéndola. Una tercera imagen de la ética que menciono, aunque no sea tema de nuestra conversación hoy, es la de un gran filósofo alemán también, Georg Simmel, que elaboró la idea de ley individual como una crítica a Kant, en donde la idea de Simmel es que hay una dimensión normativa de nuestra vida, aparte de la dimensión subjetiva, concreta, material de nuestra vida se vive también como un ideal a cumplirse. Entonces la ley a la que debo responder es esa ley individual que está conformada por mi vida, mi propia vida. En eso hay una resonancia entre Simmel y Wittgenstein. La ética como una cuestión en primera persona. Y así es que lo va a desarrollar en la conferencia, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y es cómo dentro de la conferencia Wittgenstein va haciendo relaciones o hablando de la ética en un sentido amplio, dice que incorpora también el pensamiento estético. Y en alguno de los puntos él hace una referencia, incluso una frase de Hamlet, que dice nada es bueno o malo, pero el pensamiento así lo hace, ¿no? Como que lo bueno y lo malo no está en el mundo, sino que es un atributo de nuestras mentes, y que un hecho que podemos describir no es ni bueno ni malo, y ahí nuevamente vuelve a poner el acento en el lenguaje. ¿Me estás tirando ese hilo del cual yo tire a mi vez? Claro, sí, sí, para preguntarte qué te parece esa cita, por qué la trae, por qué habla de Hamlet en ese Claro. momento. Sí, nos permite perfectamente retomar el hilo que veníamos desovillando, diríamos, ¿no? Porque ahí en la conferencia sobre ética, él hace una distinción que es muy clara, muy pedagógica, y que nuestra, ¿qué es esto? Una teleaudiencia que tenemos, una radio escucha, ¿cómo llama? Sí, Bueno, de todas las aquellos, formas posibles. En claro, términos de Wittgenstein no podríamos llegar a describirlo, porque no tenemos la total certeza lógica de... claro, esta onda Zoom, digamos, que estamos, con la que nos estamos aproximando al orbe, digamos, ¿no? A todos los que están del otro lado, sea cual fuere un lado y el otro. Entonces, es muy pedagógico para cualquiera, incluso para quien no ha leído nunca a Wittgenstein o para quien no se dedica a la filosofía. Él establece una diferencia entre un juicio de valor relativo y un juicio de valor absoluto. Un juicio de valor relativo, por ejemplo, creo que es el ejemplo que él usa, decir de un tenista que es un buen tenista. Cualquiera otro ejemplo valdría lo mismo, ¿no? Es decir, este es un buen programa de radio, quizás el mejor programa de radio, pero no deja de ser un juicio de valor relativo. ¿Por qué? Porque establece una comparación real entre un juicio y un modelo, entre un programa de radio concreto, por ejemplo, y un modelo de programa de radio, que fija, a partir de ese modelo, una escala de valores, digamos, ¿no? Entonces hay un juicio de valor que está fundado, pero que tiene, fíjense qué paradoja ya digamos, la filosofía sensibiliza con las paradojas, creo yo, ¿no? Entonces, fíjense que ahí nos acercamos a otra. El juicio de valor que puede ser fundado es en realidad un juicio de valor relativo que puede ser analizado en términos puramente descriptivos, en términos puramente fácticos. Hay este programa de radio, hay esta imagen o modelo de programa de radio, establecemos una comparación real entre lo uno y lo otro y decimos entonces es bueno, es más o menos, es malo, es el mejor. Todo eso es juicio de valor relativo porque puede ser reducido a una comparación real entre hechos. Entonces esos juicios que son no auténticamente expresión de la ética según esa perspectiva, sin embargo pueden tener un fundamento. En cambio, un juicio de valor absoluto es aquel que requiere una comparación que se construye ficticiamente, es decir, una comparación donde no se puede hacer ninguna.
recién allí estamos en la dimensión ética. Entonces, dice, yo solo puedo darles, dice Wittgenstein en la conferencia, solo puedo darles ejemplo en primera persona, aquellos enunciados que expresan ese juicio de valor absoluto para mí. Vivo la existencia del mundo como un milagro, es uno de ellos, tal vez el primero. Vivo la existencia del mundo como un milagro. ¿Por qué esto es un juicio de valor absoluto? ¿Por qué esto puede ser realmente un compromiso ético con la vida? Porque vivir la existencia del mundo como un milagro supone una comparación que no existe, la comparación entre vivir y no vivir, como si uno pudiera estar de los dos lados, la comparación entre el mundo y el no mundo, como si pudiera uno estar en el mundo, no estar y comparar ambas situaciones. Entonces, vivir la existencia del mundo como un milagro puede ser expresado, de hecho lo estamos haciendo, lo hizo Wittgenstein en esa conferencia histórica, pero infundadamente, no fundadamente. Es decir, porque para fundarse debiera ser posible la comparación que introduce, de la que depende el juicio, y que es una comparación imposible. Es recién allí donde tenemos la ética. ¿Pero por qué tenemos ahí la ética? Porque fíjense que la única manera de afirmar completamente la vida, ahí ya me voy del análisis, ya me voy de la situación de determinada manera, digamos, de relacionarnos o experimentar el lenguaje, para algo ya de un contenido más directo y que ya es más poético, como podríamos decir con Elizabeth también, ¿no? Que es que la única manera de expresar esa valoración de la vida es valorar lo común como si fuera extraordinario. Es decir, ¿cuál es la operación que hace ese juicio según el cual vivir la existencia del mundo o de la vida es un milagro? Eso lo que introduce es que lo ordinario, lo común, vivir, por ejemplo, este momento como un milagro, eso es realmente llegar a valorarlo. Es decir, que se introduce la perspectiva absoluta que requiere la ética cuando lo que es absolutamente normal, o ordinario, común, natural, se vive como extraordinario, se vive como milagroso, lo que no es más que el efecto dentro de una cadena causal. Se vive como milagroso lo que no hace más que algo que teníamos programado hacer este viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. Esa era una programación que nosotros teníamos, estaba dentro de nuestra vida psicológica, de nuestra vida física, estaba dentro de los hechos del mundo. Pero yo de alguna manera lo sustraigo, lo absolutizo al vivirlo como algo milagroso. He ahí la ética. Nahuel. Sí, bueno, justo me encantó la idea de juicio absoluto y juicio relativo, y lo voy a tratar de volcar hacia un lado que probablemente no iría Wittgenstein. Pero bueno, respecto a esto siempre me pregunté si hay efectivamente películas buenas y películas malas, y cómo se podría vincular con la idea de juicio absoluto y juicio relativo. De ahí, si querés, te lo pregunto desde tu perspectiva o la perspectiva de Wittgenstein, como quieras. Bueno, es decir, es ahí donde, como Elizabeth decía, la ética y la estética pueden ser vistas como dos énfasis distintos de lo mismo, por decirlo así, ¿no? Es decir, en el fenómeno estético también podríamos tener la misma construcción que acabo de señalar y que él presenta para la ética en esa conferencia, ¿no? Si bien él tiene otras conversaciones sobre estética, que también están publicadas, y su tratamiento en esas otras conversaciones que son posteriores a la conferencia sobre ética, va a ir diferenciando ética y estética. En la época de la conferencia, que es todavía una cierta continuidad con el Tractatus, que es una obra de 10 años anterior, ética y estética son lo mismo, creo que afirma en el Tractatus Wittgenstein. Es decir, con la estética podemos hacer la misma operación que acabamos de hacer respecto de la ética, ¿no? Y si querés, podemos hablar de cine, pero también podríamos hablar de un cuadro.
y pensemos en el ready-made, pensemos en la famosa obra Fuente de Duchamp, ¿no? O cualquier cosa similar. ¿Qué hizo Duchamp con la operación Fuente? Convirtió un mingitorio, algo común, en algo extraordinario, un objeto de arte. Entonces, también la estética es algo que irrumpe en la trama común de los hechos para introducir valor, ¿no? En el caso de una película, bueno, la película, no se me ocurre ahora, vos que sos conocedor del tema, a lo mejor se te ocurre un ejemplo mejor, pero cuando, por ejemplo, tenemos una obra de música como la de Kage, que es una obra que dura determinados minutos y consiste en que un pianista se sienta al piano en un concierto y no toca nada, no toca el piano. Durante 3 minutos se está produciendo una obra musical que es el silencio. O cuando entras a una sala vacía en el Pompidou, no hay ningún cuadro, no hay ninguna imagen, está la sala vacía, como, es decir, la generación de ese vacío es ese absoluto que es un gesto que el arte quiere realizar para justamente estar en ese nivel de absoluto. En una película me imagino que, si, por ejemplo, filmar trivialidades y o con cámara fija o con mucha sutileza probablemente, como si la cámara no existiera. Entonces, ¿qué es la película? La película es la vida misma. O bien, podríamos pensar al revés, ¿no? En un gesto en donde se filma la filmación. Eso ya es muy posmo y ya está también gastado, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, ahora se me ocurrió hablar de una película, Nahuel. ¿Te acordás de Dogville? Sí, sí, por De supuesto. Dogma, en donde, digamos, es maravilloso eso, ¿no? Porque en Dogville tenemos un galpón, tenemos el armado de una especie de mapa en el galpón, con las cosas del galpón, y de golpe eso después es Dogville. Y Sí, sí. pasamos del galpón al pueblo, Dogville, a la ciudad, al pueblo, sin que se nos produzca ninguna ruptura muy profunda en las imágenes, ¿no? Tal vez algo Ujú. así. Claro, yo lo preguntaba del lado de que quizás el cine sea el arte donde más hipocresía hay, ¿no? Porque ya uno leyendo, entre comillas, crítica cinematográfica, se le pone a las películas la categoría de buena y mala, y hay ciertas personas que eligen no consumir determinadas cosas porque las consideran malas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay buenas y malas películas? Es como interesante por eso. Está bien, pero yo pienso que sí, hay buenas y malas películas, probablemente, ¿no? Como creo que no tenemos que tener miedo de hacer juicios de valor relativos, ¿no? Es decir, no podemos, digamos, limitarnos a los juicios de valor absolutos, que es donde alcanzamos realmente la dimensión ética o estética de la que estamos tratando, ¿no? Me parece que la vida está llena de juicios de valor relativos que hacen a una cierta opinión compartida y es parte del sentido, pero obviamente tenemos que ser conscientes de esa relatividad o de esa dependencia de criterios, mediaciones de diverso tipo, ¿no? Pero bueno, supongamos lo siguiente, ¿no? El ejemplo de Picasso y el Guernica. Perdón si estoy... Vos cortame, Elizabeth, porque por ahí me entusiasmo y esto me divierte solo a mí. Pero pues, me acuerdo ahora de la anécdota del Guernica de Picasso, ¿no? Bueno, usted hizo eso, ¿no? Ustedes lo hicieron, le dijo Picasso a quien lo interrogó por el cuadro, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esa anécdota? Que bueno, digamos, allí podríamos decir la obra manifiesta todo un capítulo de la historia, algo trágico, ¿no? También, ¿no? Como es el bombardeo sobre la ciudad, las matanzas, la muerte, el descuartizamiento de los cuerpos, el dolor, bueno, todo lo que expresa
esa es una obra inmensa, una obra compleja, o puede ser algo hiper simple, que sea el instrumento de una expresión artística. A mí me dan ganas ahora de compartir algo con ustedes que podría verse fuera del contexto de esta conversación, pero que no es fuera del contexto de la conversación, pero más contextuado lo es en esto que estamos viviendo, la cuarentena, ¿no? y la pandemia, y que es un poema que escribí a los pocos días de que comenzara la cuarentena. Entonces, de cada verso de ese poema o de cada palabra yo puedo tener un juicio crítico, cualquier otro puede tener un juicio crítico, y pensar si es la palabra correcta o no es la palabra correcta. ¿Es el poema que realmente hay que escribir en respuesta a la cuarentena? Bueno, debe haber muchas cuarentenas, muchos poemas cuarentena, porque hay muchas cuarentenas, y en el fondo la que cada quien vive. Así que hay una relativización, naturalmente, pero también hay un afán de objetivación en el arte. Entonces, probablemente hay una manera correcta de filmar una secuencia cinematográfica y muchas maneras incorrectas. El milagro del arte es cuando el artista encuentra la única manera correcta de filmarla, digamos, la manera correcta. En el arte, en el cine sería de filmarla. En un poema, esa palabra, me acuerdo de una anécdota con un gran maestro de filosofía, que por suerte todavía tenemos vivo, ¿no? Tomás Moro Simpson. Caminando con él y conversando en una oportunidad, hablábamos de filosofía y poesía, y entonces llegamos, no sé por qué, a hablar de Lorca, y él me dice, fíjate este poema de Lorca, esos versos donde dice, dame tan solo una mano herida si es posible. Más o menos así dice el poema. Entonces yo le dije a Tomás, sí, es hermoso, grandioso, ¿no? Solo necesito una mano herida si es posible. Y entonces le digo a Tomás, ¿y qué te parece una mano necesaria? No, me dice, necesaria no, tiene que ser posible. Pero algo le siguió rondando en su cabeza con la idea de la mano necesaria, y Tomás Moro Simpson escribió un soneto precioso que se llama La mano necesaria. No lo tengo ahora aquí, lo tendría que ir a buscar, ¿no? Eso es una cosa a favor del programa Filosofía Rock en Cuarentena, ¿no? Uno puede ir a buscar a la biblioteca, cosa que no podríamos hacer si estoy ahí. Pero bueno, podría, si están muy curiosos, lo busco y lo traigo. La mano necesaria, sin embargo, sirvió para otro poema. Entonces, en el poema de Lorca estaba bien posible, en otro poema estaba bien necesaria. Un poema mío termina, los pájaros no inventan su cielo. Un amigo de hace muchos años, cuando lo leyó, me dijo, fíjate vos, yo tengo un verso en un poema que dice precisamente lo contrario, los pájaros inventan su cielo. Probablemente dentro del poema de cada uno era necesario lo uno o lo otro, es decir, que había una manera perfecta de resolverlo. Y ahí podríamos decir que está el buen arte, ¿no? Cuando uno lo hace así. Y después, si tienen ganas, les leo el poema cuarentenal que escribí. Dale, lo dejamos para el cierre. Y para volver un poco al texto y también para ya siguiendo con esta línea que están trabajando, que es la línea más estética que trajo Nahuel, en un momento del texto Ludwig habla de lo sublime. Te quería preguntar si puede haber alguna relación o relectura por parte de él de Kant y de su concepto sobre la estética, justamente en la analítica de lo sublime, por ejemplo, que él se esfuerza muchísimo por marcar las categorías de orden trascendental que harían en parte subjetivante justamente un juicio de este tipo, que Wittgenstein lo pone en el lugar de lo relativo, ¿no? Para Kant, en algún punto hay algo que lo hace como comunitario, como común o subjetivante, más allá de que no sea objetivo, más allá de que no intervenga un concepto para que finalmente este tipo de juicios impliquen un conocimiento. Sí, completamente, es una excelente relación la que haces. Ahora abundo en ello, pero quiero permitirme un minuto para recuperar lo de la mano, de lo que recién hablábamos, porque
Wittgenstein es un autor que, bueno, que ha sido muy importante en mi vida y en mi desarrollo filosófico, pero lo ha sido para muchos entre nosotros, ¿no? Es muy interesante ver cómo hay una recepción de Wittgenstein en la comunidad filosófica argentina, de la cual tengo el placer o el honor de ser una parte importante dentro de la historia de Wittgenstein en la Argentina, diríamos. Importante no tanto por mí, pero sí por las resonancias de una enseñanza sostenida en el tiempo y de un montón de publicaciones. Y recientemente ha aparecido este año, ¿no? Un libro de Federico Penelas, un Wittgenstein de Penelas. Y justamente el primer texto del libro de Federico es Una mano que silba, porque parece que le hicieron un monumento en homenaje a Wittgenstein, creo que en Noruega, ¿no? Donde él había construido una cabaña que él habitó un tiempo. Bueno, ahí hay una mano para evocar a Wittgenstein, y Wittgenstein era un gran silbador. Entonces, este tema de la mano reaparece en el azar de la conversación, por decirlo así, ¿no? Wittgenstein, una mano que silba, dice Fede al comienzo de su libro. Y bueno, son distintos Wittgenstein que hacen al tejido de Wittgenstein en la Argentina, del que formamos parte. Pero bueno, vuelvo a tu relación con Kant. Ahí es muy interesante lo que vos apuntás, Elizabeth, porque quiere decir que Wittgenstein se encuentra con Kant de diversas maneras en su filosofar, ¿no? Quizá con la crítica del juicio o con lo bello y lo sublime, que es el texto que vos creo que tenías en mente ahora al introducir la observación, ¿no? Lo bello y lo sublime de Kant, donde Sí, está muy cuando clara Kant la hace una contraposición. distinción, ¿sabes por qué te lo pregunto? Voy a ser un poco más específica. Kant en un momento hace una distinción de distintos tipos de juicios sobre lo sublime. Él va a decir lo sublime matemático y lo sublime natural. Lo sublime matemático es cuando alguien está enfrente de algo inmensamente grande como las pirámides, dice. O lo sublime natural cuando uno está atento a una catástrofe, algo sobrenatural que es tan sublime que nos da una sensación de sentirnos a salvo, y en ese sentirnos a salvo hay como un cierto placer, que es un placer negativo, dice Kant, en donde en ese sentirse a salvo uno de alguna manera valora la vida desde otra perspectiva. Y en este texto, Wittgenstein lo que dice, habla de un sentirse a salvo, de un placer ligado en ese sentido. Quería ver, bueno, estos cruces, si hay algún tipo de respuesta a esa necesidad siempre de Kant de querer hacerlo todo necesario, todo dentro de una materia de ciencia, porque Wittgenstein en un momento en esta conferencia dice, en el caso de que fuese posible que la ética fuese considerada una ciencia. Claro, claro, por eso. Es decir, mientras que hay una clara separación entre Wittgenstein y Kant en relación a la ética, dado el compromiso de Kant de construir un juicio universal necesario a priori como fundamento de lo bueno en el mundo, y eso es algo, diríamos, totalmente ajeno al modo en que Wittgenstein toma la ética. Sin embargo, dado que Wittgenstein toma la ética como otra modalidad de la estética y viceversa, sí ahí hay una proximidad con Kant, ¿no? En esa distinción entre lo bello y lo sublime, que también entonces se le puede aplicar a la conferencia sobre ética, entendiéndola también como una conferencia sobre estética parcialmente, ¿no? Es decir, él está hablando de lo sublime, sí, el segundo enunciado que expresa su ética, el primero era, vivo la existencia del mundo como un milagro. Hay uno segundo o tercero que es, me siento perfectamente a salvo. Eso también me motivó a escribir un poema que está incluido en mi último poemario publicado, que es un libro que se llama Mantel de Hule, que se editó en 2018, y justamente el poema que da nombre al libro, Mantel de Hule, evoca ese enunciado de la conferencia sobre ética. En verdad ese es el poema que debería leer hoy, entonces. Pero habla del sentirse a salvo como esa expresión de la ética. Ahí sí me gustaría traerlo para leerlo en realidad. No Sí, sé sí.
si va a quedar Absolutamente bien pertinente. en el video esto, pero si vos Hacemos, cortás acá, sí. Hacemos unas preguntas más y después te damos el espacio para que lo puedas compartir con todos. ¿cómo no? Pablo, Entonces, cerrá la ahí tenemos idea lo y sublime, decían. Claro. No, bueno, y después es interesante que toda esta secuencia de la conferencia sobre ética termina en última instancia en vivir al lenguaje como un milagro, digamos, ¿no? Es exactamente. decir, en última instancia, lo que empezó siendo vivir la existencia del mundo como un milagro, termina siendo vivir la existencia del lenguaje como un milagro. Es decir, que hay un viaje que va, diríamos, hacia una cierta exterioridad y vuelve hacia una cierta interioridad o Yo creo que, proximidad. perdón, Samuel, te interrumpo. En términos filosóficos, yo lo que acá veo que se acentúa muchísimo es como está en esta conferencia se ve mucho ese viaje del primer Wittgenstein en el que él de alguna manera marca los límites del lenguaje dentro de lo que tiene sentido y lo que está por fuera de lo que se le puede otorgar un sentido en el Tractatus, a un segundo Wittgenstein que habla del embrujo del entendimiento, del lenguaje como embrujo del entendimiento, ¿no? O de la filosofía como un embrujo del entendimiento y de los límites del lenguaje en términos de los usos y de las reglas de juego que se le pueden dar a un lenguaje. Como que se ve muy bien en Sí, este final de la ética, cuando él habla del milagro o del lenguaje como un milagro mismo, todo ese traspaso. pienso que la conferencia sobre ética es la bisagra fundamental desde ese punto de vista entre el Tractatus e investigaciones filosóficas. Porque, diríamos, ¿de qué se trata en la obra de Wittgenstein tomada en su conjunto? De dar el testimonio y el desarrollo filosófico de hacer la experiencia del lenguaje. Hacer la experiencia del lenguaje, no hacer una experiencia con el lenguaje. Convertir al lenguaje en la oportunidad de un experimento y de una experiencia. Eso hace el arte y eso debe hacer también la vida, por decirlo así. Entonces, en el Tractatus todavía había una tensión no resuelta, en donde eso terminaba en el silencio en última instancia, ¿no? Pero en la pura mostración. Investigaciones filosóficas se libera del corset que estaba todavía activo en el Tractatus y permite entonces hacer más plenamente la experiencia del lenguaje de lo que ya estaba hecha en el Tractatus. Pero ya eso es opinión de mi parte. Pablo. Primero quería, justamente por lo que decía antes Nahuel, y lo que estabas contando Samuel, me estaba acordando de algunos ejemplos de rompimiento del lenguaje cinematográfico, o de ejemplos en donde lo ordinario, lo común, se volvió una obra de arte. En las películas Sleep de Warhol, que la sueña, que son 8 horas un hombre durmiendo con una cámara fija en la punta de la cama, o Empire State, que es la puerta del Empire State, y la gente que entra durante 6 horas. Estaba acordando de esos ejemplos. Muy bueno, sí. Lo que quería preguntarte es, ¿qué pasa cuando un artista, como podría haber sido este ejemplo de Warhol, ¿no? De filmar a alguien durmiendo, o de, por ejemplo, un ejemplo de Orson Welles en El Ciudadano. Orson Welles en El Ciudadano, al principio de la película, hay dos personas que están charlando, un abogado con los padres de Kane, en una mesa, y se ve una ventana en el fondo donde se ve una nieve y el chico Kane que está jugando con un trineo, ¿no? Esto viene a ser la primera vez que hay el montaje de dos escenas en la misma pantalla. Se están mostrando dos cosas diferentes. Unas personas que están hablando en primer plano y al fondo otra escena que se está desarrollando. ¿Qué pasa cuando esto, que en este momento es la primera vez que se ve en el cine, que Orson Welles lo está creando en ese momento, está creando un montaje en escenas? Profundidad de campo, es lo que está pasando. Cuando esto se vuelve parte de una gramática y empiezan a hacerlo los demás, ¿eso pierde valor en la repetición? Y todo se gasta, ¿no? Por decirlo así. O sea, cuando algo se repite mucho, pierde el efecto de la novedad. Además, digamos, lo de Orson Welles fue una experimentación
y la irrupción de esa novedad, y entonces es el original, ¿no? Y lo otro viene a ser copias y ya se puede, es decir, lo que, sí, lo que en un contexto puede llegar a ser maravilloso y un descubrimiento luego puede ir perdiendo, por supuesto, ¿no? Efectividad, y hay que crear nuevas cosas. De hecho, por eso hay una historia del arte también, historia del cine o del arte en general. Es decir, ya después de un tiempo no se puede volver a hacer. Hoy nadie se escandalizaría porque alguien presente una obra como Fuente de Duchamp a un concurso de pintura, de escultura, a un concurso de plástica, ¿no? Es decir, ya eso no serviría para lo que sirvió. Efectivamente, creo que los recursos se gastan. Lo que es absoluto es eso que se quiere transmitir aplicando diversos recursos, ¿no? O se Ajá. transmite más que se quiere transmitir. Andrea, Sí, porque a mí, como cuando... Hola. cerrá Pablo y después le damos pie a Andrea. Sí, porque una frase que me gustó es esto de que la ética es el lenguaje ahí donde no puede haber un pleno lenguaje. Esa frase Claro. al principio me encantó. Y bueno, lo primero que pensé, yo vengo de comunicación, es que la base del lenguaje es una gramática, pero la experiencia individual escapa a las gramáticas, ¿no? Y por eso lo que estaba pensando este ejemplo de Orson Welles, que la primera vez que lo hace está bárbaro, pero después se convierte en parte de la gramática del cine. Entonces, Sí, cuando se como empieza a ver... aquella otra, creo que es de Borges, eso que en la ceremonia irrumpe un tigre o un leopardo y destruye todo, después queda tan bien que programamos que el tigre entre o el leopardo entre toda la ceremonia, ¿viste? Es decir, se vuelve parte Y lo pone además de como lo ejemplo en programado. esta conferencia, Wittgenstein, cuando dice, bueno, a alguno de ustedes de repente le surge una cabeza de león y va a ser un milagro, o materia de conocimiento científico en el caso de que alguien lo investigue y sea un objeto de ciencia. Sí, claro, claro. Y en el caso, digamos, de la gramática, es una palabra muy fuerte en la obra de Wittgenstein, ¿sabes? Exacto. Entonces, Él es muy crítico podría, además. claro, pero supongamos entonces que pensemos a la gramática como una especie de malla o de filigrana a través de la cual experimentamos. El gesto filosófico de Wittgenstein es convertir esa filigrana, esa mediación, ese velo que la gramática introduce, lo convierte en objeto de experimentación a ella misma, digamos. Es decir, hacer la experiencia de la gramática, o sea, un poeta ¿qué hace? Un poeta hace experiencia del lenguaje. Y al hacer la experiencia del lenguaje, vuelve a hacer la experiencia del no lenguaje. Al hacer la experiencia ética, hacemos la experiencia de la pérdida del sentido hacia el sinsentido, ¿no? Y un artista, al hacer su trabajo artístico, sí, el ideal es que logre llegar a ese borde, ¿no? A ese límite de cada cosa o en cada circunstancia, de lo que se trate, va. Andrea. Estaba pensando en el surrealismo, por ejemplo, ¿no? Ha sido toda una tradición. El surrealismo es una y así. Claro. Yo pensaba cuando hablaste del cuadro del Guernica de Picasso, en estos límites que hay entre la estética y la ética en Wittgenstein, ¿cómo podrías vos trasladarlo o cómo nos podría servir para pensar el tema de la justicia? Que bueno, como yo soy abogada y tengo esa preocupación, digamos, de todo el tiempo en las clases, invitar a pensar a los estudiantes en el bien y en el mal, en lo justo y en lo injusto, y en esta pregunta que es la justicia, que a veces está tan desdibujada en las facultades de Derecho. Qué gran tema, Andrea, estás poniendo sobre la mesa, por decir así, ¿no? Es decir, es un temazo. No sé si podemos hacer una transferencia muy directa del desarrollo que estamos conversando, digamos,
de una manera masiva y directa para poder responder a alguna cuestión que estés formulando vos en relación a la justicia. Se me ocurre de esta manera comentar algo para no dejarlo en evasiva lo mío, ¿no? Sino que podría, digamos, comentar lo siguiente. Digamos, el aparato jurídico, que es un aparato del Estado, como diría también Althusser, ¿no? Es decir, un aparato ideológico del Estado, diríamos, ¿no? La justicia como institución, digamos, como uno de los poderes públicos de una estructura estatal, incluye una aceptación de unas reglas de juego, dentro de las cuales se supone que los hechos que cuentan son los hechos que están en el expediente, ¿no? Entonces está esa famosa frase de, si no está en el expediente no existe. Claro. También hay esa distinción que se hace en ese ámbito de la justicia entre la verdad jurídica y la verdad. Entonces no nos importa la justicia, no nos importa la verdad, no nos importan los hechos, sino el hecho en el expediente, la verdad jurídica, la justicia judiciable, por decirlo así. De ahí hay una diferenciación entre un cierto absoluto y algo relativo. Tal vez por ese lado se puede trabajar una analogía en lo que vos estás sugiriendo. Y la segunda cosa que se me ocurre comentar es que a veces, digamos, lo que desde una perspectiva puede ser visto de determinado modo, por ejemplo, la mentira podríamos verla como un mal y decir la verdad como un bien, pero hay contextos en los cuales la mentira es el camino para la verdad y la verdad es un camino para lo peor. Entonces, cuando decimos verdad, mentira, bueno, malo, otra vez nos enfrentamos a eso de relativo y absoluto, ¿no? Es decir, tal vez se pueda hacer una transferencia de las cuestiones éticas y estéticas que estábamos viendo a las cuestiones jurídicas y aún políticas, ¿no? Entonces, es un trabajo en el que aventurarse así, como en vivo y en directo, digamos, es un poco riesgoso, pero creo que es un excelente trabajo para realizar. No creo que no se haya realizado, seguramente hay mucho de lo que nutrirse para desarrollar estas ideas. Claro, queremos el bien, no un bien relativo, tan mediado y subordinado al expediente, a las opiniones, a las contingencias, pero el camino para el bien, la idea de bien en Platón es la idea de las ideas, ¿no? Es en realidad el fundamento último. Ese bien que teorizó ya extraordinariamente Platón, que tal vez sea la meta de la filosofía, pero es una aspiración que casi solo milagrosamente encontramos en esa búsqueda, ¿no? En el medio están ciertas aproximaciones. También incluso lo veía así Platón, ¿no? Que él lo decía como, bueno, casi una captación directa, o como una cosa muy de poder acercarse de forma muy trabajosa también, pero en forma casi directa, una cosa que te ciega, ¿no? La idea de bien. Sí, incluso también la idea de justicia. Claro. Que es como ¿Cómo? que la idea de justicia también es como un ideal Sí. que está siempre ahí, un horizonte que siempre queremos alcanzar. Lo que sí podría decir respecto de la justicia es que hay un componente de la justicia que tiene que ver con que se pague el precio de las cosas, digamos, ¿no? Es decir, que las consecuencias sean asumidas, ¿no? Eso tiene que ver con la ética y tiene que ver, me parece, con la cuestión de la justicia. Cuando decimos que algo no quede impune, quiere decir que las consecuencias sean asumidas, ¿viste? No está mal hacer la fiesta, está bien avergonzarse de ello, el sentimiento de vergüenza por estar de fiesta, por decirlo así, es un matiz tal vez necesario existencialmente en algún momento, no en el momento de la fiesta, pero probablemente en un momento posterior o en perspectiva, y luego poder decir, bueno, pero la fiesta tiene un precio, alguien paga la fiesta, entonces es correcto que ese precio sea pagado como corresponde, digamos, ¿no? Es decir,
asumir las consecuencias, hacerse responsable, parece que es algo que la justicia nos pide y que, bueno, tendríamos que cumplir con ello, ¿no? Samuel, una pregunta como para ya polemizar un poco y le pido a Andrea que me acompañe en esto, porque bueno, últimamente vemos cómo, sobre todo te lo pregunto a vos porque creo que a quién mejor que preguntárselo que a un experto en el lenguaje, ¿no? Como sos vos que has trabajado el lenguaje muchísimo, no solamente desde todos los autores y autoras que has trabajado, que han escrito sobre el tema, sino porque vos mismo en tus propios libros has trabajado la cuestión del lenguaje. Y yo he estudiado particularmente ese tema que has trabajado vos, preguntarte, bueno, ¿qué pensás sobre todos estos debates que se están dando? Digamos, esta es como la única cosa más de coyuntura que quería preguntarte, en relación a Wittgenstein también, respecto de el tema del lenguaje inclusivo o no inclusivo, que lo fomenta desde las feministas, ¿no? Lo traemos como una necesidad de el tema del lenguaje, y yo siempre tengo así como una cuestión que me contraria en lo personal, esto yo lo pongo como algo más personal, que es que, bueno, digamos, si hubiese algún conocimiento de Wittgenstein, ni siquiera existirían estas discusiones en el sentido de que, como él bien dice, todo está permitido dentro de las reglas del lenguaje, ¿no? Cuando éstas se establecen, digo, que somos nosotros mismos quienes proponemos y quienes vamos transformando esas propias reglas. Me gustaría saber qué pensás vos al respecto. Bueno, Wittgenstein pone de manifiesto lo que podríamos decir dimensión normativa del significado, ¿no? Es decir, una lengua, ahora ya no hablamos tanto del lenguaje, sino de una lengua particular. Una lengua es un conjunto de normas que de alguna manera se nos imponen, ¿no? Ese conjunto de normas está producido por la sociedad, es decir, no es un poder determinado quien ha producido eso. A veces sí, por ejemplo, el triunfo de una lengua en particular entre muchas, como lengua nacional, normalmente es a sangre y fuego. Si uno ve la historia de cómo el francés se impone en Francia, han sido asesinadas personas en su momento histórico, quiero decir, para que una lengua termine de ser la lengua de un Estado-nación. Entonces, que una lengua entre muchas lenguas se convierta en lengua nacional, eso ya es, sí, una cuestión del poder político y de la dominación. Eso por un lado, ¿no? Ahora, una vez instituida la lengua, aunque no sea lengua nacional, no importa, pongámosle una lengua particular, un dialecto, por ejemplo, de una región, un código de comunicación entre personas, ¿no? Es decir, una lengua que no, ahora dejemos de lado la cuestión de la lengua nacional versus las lenguas particulares o regionales, que igual siempre surgen, ¿no? Por ejemplo, el italiano es una lengua oficial de la nación italiana, pero el napolitano cada vez lo habla menos gente porque los jóvenes ya lo van perdiendo. En mi infancia se hablaba el yiddish por momentos en casa, porque era la lengua del judío diaspórico de Centro Europa, ¿no? Entonces mi abuela y mi mamá a veces hablaban en yiddish entre ellas, y algo me quedó del yiddish, pero en fin, poco. Pero así se va perdiendo también una lengua, ¿no? Entonces la lengua es una construcción comunitaria, que no es solo un código comunicacional, sino que es muchísimas cosas. Es una afectividad, es una corporidad, es también lo feo y lo lindo, también, ¿no? una manera de ver el mundo, es una sensibilidad compartida, digamos. Resumamos todo eso en la lengua es una sensibilidad compartida. Entonces, el lenguaje inclusivo, en la medida en que enraice en una sensibilidad compartida, irá tomando forma y será parte de esa forma de vida compartida por la comunidad de referencia, digamos, del caso, ¿no? En la medida en que eso ocurra, está ocurriendo y sí, se va, digamos, se va difundiendo. Por ejemplo, a mí no me gusta hablar, por ejemplo, no puedo yo decir nosotres, digamos, solo como un chiste lo puedo hacer. No lo puedo incorporar, no me gusta en realidad, ¿no? Pero también me parece legítimo que uno
no lo use. Pero no me molesta que se refieran a mí de esa forma tampoco, ¿no? Entonces, creo que está bien que en este momento de cambio, transición y qué sé yo, pase eso. Y además tiene que ver la edad, perdón, no, yo creo que soy joven, pero bueno, he sido más joven en otras oportunidades. Hubo un tiempo en que pude ser más joven, o fui más joven. Entonces, bueno, todo eso se mezcla, ¿no? Sí, varón, mujer, el género, la edad, hay un montón de cosas, ¿no? Y también el apego a la lengua, porque finalmente alguien que se dedica mucho a lo lingüístico termina teniendo un apego a las formas del lenguaje, que siente como que algo se pierde cuando se pierden esas formas, ¿no? Entonces también está eso. Todo eso junto hace que prefiera yo decir nosotras y nosotros, o las estudiantes y los estudiantes, ¿entendés? En lugar de les estudiantes. Prefiero decir las y los diputadas y diputados que decir les diputades, ¿no? Ahora, claro, quien lo recibe como el no binarismo, digamos, alguien que tiene la posición de decir, bueno, pues ¿sabes qué pasa? El la y el los, yo no estoy. Entonces, yo necesito el les. ¿Por qué? Porque no me considero como parte de del universal femenino, pongámosle, y ni me considero parte de los, el universal masculino, sino lo trans, diríamos. Resumo de esa forma, tal vez no es exacto mi manera de usarlo. Y entonces se requiere el les, ¿no? Nosotras, nosotros, nosotres, que ustedes han usado en el programa hasta en varias oportunidades. Tampoco me molesta, pero bueno, digamos, esa normatividad es una exigencia, es un llamado, que forma parte de una sensibilidad construida de la que uno forma parte a su vez, ¿no? Entonces no se le puede exigir a nadie que violentamente rompa con su sensibilidad y adopte otra. Es auténtico cuando es auténtico, y no lo es cuando no lo es. Tal vez con el tiempo resulta que se transforma la lengua. Las lenguas vivas tienen eso, que están vivas, así que pueden transformarse y adoptar una nueva forma. No sabemos si eso va a terminar ocurriendo o no en este caso, en este ejemplo que estamos considerando, pero no tendría tampoco nada horroroso que eso pase. Hoy día suena como deformación del castellano, ¿no? Porque encima se parece al francés, ¿viste? Les diputades, se parece francés en lugar de español. Podría ocurrir que eso termine... el español es una lengua también que no es propia, de manera que también incluso las comunidades indígenas y demás, ya también incluso el español o el castellano fue algo que también les fue impuesto en algún momento. Eso para lo primero que decíamos, ¿no? Pero eso es distinto, ¿no? Exacto, sí. Eso es distinto, ¿no? Porque ahí son dos lenguas, digamos. O sea, una cosa es el guaraní, es una lengua, y otra el castellano, otra lengua. Ahora estamos hablando de una modificación dentro de una misma lengua, ¿no? Sí, o un neologismo, lo que se considera un neologismo, o lo que se considera un uso nuevo dentro de unas normas establecidas, ¿no? Y no va a faltar quien que saque la bandera de la lingüística o de la gramática como para querer justamente sostener una normatividad dentro del lenguaje. Me parece que lo que vos estabas proponiendo es algo que va de la mano con las dos cosas, ¿no? En donde no haya una imposición, sino en donde haya, claro, en tal caso, un proceso que tenga que ver con un proceso de incorporación de sensibilidades compartidas. Así es, creo que ese es el proceso auténtico para una lengua, ¿no? Me encantó el programa, Samuel, se nos está yendo, la verdad es que se nos fue un montón de tiempo, nos encantaría seguir conversando con vos, te invito si querés a que nos leas, a que nos traigas el texto que nos querías leer, no sé si querés dedicarte al mantel de hule, que es el texto que vos escribiste en relación a la frase de Wittgenstein, o el que estabas hablando el primero al que hacías referencia. ¿Cuál de los dos te gustaría leer? Qué difícil, ¿no? Es decir, pero me parece que, o sea, si me gustaría que elijo compartas el tuyo. A mí en lo personal me gustaría que compartas el tuyo, ya que te tenemos acá. Los dos son míos. No, entendí que el otro era un texto, el de la mano, no, capaz que en un momento me lo perdí.
pero entendí que era... No, la mano necesaria es otro a Es su vez, otro. pero no. Es decir, ahora estábamos hablando de dos que son de mi autoría. Uno que está incluido en el libro Mantel de Hule y que usa una de las nociones, una de las frases que aparecen en la conferencia sobre ética. Por eso era oportuno. El otro es oportuno porque es un poema escrito al comienzo de la cuarentena. O sea, Bueno, el que vos nada, quieras, ¿viste? el que vos elijas. Bueno, para compartir pero con nosotros y con la audiencia. dale, un corte y volvemos, Dale, tengo que nos hacer. damos un corte y volvemos. Del libro Mantel de Hule, publicado en el año 2018 por Ediciones en Danza, un poemario, el último poemario de mi autoría que publiqué. Voy a leer el texto, el poema que da nombre al libro, Mantel de Hule, y que tiene que ver con la conferencia sobre ética de la que hemos hablado hoy. En el poema ético de Ludwig, hallé el viejo mantel, flores rojas, fondo verde. Fue la textura aborigen, abrigo del niño. Estoy seguro, pase lo que pase, que nada puede dañarme. No hay mayor felicidad que esta mortaja anticipada. Envuelto en mi piel de hule, voy desde entonces por la vida, con olor a puchero y a castañas recién hechas. Es hermoso. Un aplauso. Gracias. Es hermoso. Muchísimas gracias, Samuel, por compartir esto con nosotros. Bueno, le invitamos a la gente que puede conseguir Mantel de Hule y todos tus libros, que tenés una obra enorme. La verdad que has escrito muchísimo y que puede acceder a estos textos, bueno, a través de las bibliotecas virtuales, y si querés comentarle dónde, cuando esta situación se revierta, dónde puede también ir a conseguirlos. Sí, hoy día se usa mucho Mercado Libre, pero Mantel de Hule, al ser un libro de poemas, en la ciudad de Buenos Aires hay algunas librerías que trabajan fuerte la poesía. La librería Norte es la que mejor nutrida en poesía está en Las Heras, casi Pueyrredón, Las Heras y Ascuénaga por ahí, o La Rea, sobre Las Heras. O librería Hernández, que también tiene mucha poesía, en fin, hay diversos lugares. Los buscadores de poesía conocen, los buscadores de poesía porteños conocen esas librerías que tienen mucha poesía, ¿no? La mayor parte de mi obra es filosófica, pero también hay varios de poesía o de ensayo también. Muchísimas gracias, Samuel. Y bueno, la tercera es la vencida. Esperemos que la próxima podamos vernos y ¿Cómo abrazarnos. no? Bueno, va a ser un enorme placer, un gran gusto. Muchas gracias, Elizabeth, Pablo, María Andrea y Nahuel por esta hermosa reunión. No, gracias a vos y por compartir Gracias a vos también. tu poema, muy lindo. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene, como siempre todos los viernes a las 15 por Radio Caput. Gracias, André. Nos vemos el viernes. Buen fin de... Gracias, Nahuel. ¿Y con qué tema nos vamos? Con Distopia, es el tema que da nombre al disco de 2016 de Megadeth, y bueno, es lo último que sacó Megadeth. Nos vemos. Hasta el próximo viernes. Esto fue Filosofía Rock.